tardes y bienvenidos a este programa resumen de lo que ha sido la cuarta prueba del Mundial. Comenzamos en Ajaccio, el día anterior del rally, el momento de las verificaciones. Y contamos para comentar este programa con un copiloto, yo diría que de lujo. Luis Moya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A partir de aquí, a partir de ahora, tú tomas los mandos y empiezas a explicarnos un poco qué es lo que se hace en estas verificaciones, qué es el paso previo al rally. Las verificaciones se celebran siempre 2 días antes de que el rally comience. Y el motivo de las verificaciones es ver que los coches estén de acuerdo con la normativa que rige el Campeonato del Mundo de Rallys y que principalmente se refiere, aparte de medidas de seguridad, sobre todo pues para mirar entre paréntesis que la gente no haga trampas, ¿no? Es decir, que todos llevemos pues el turbo con la brida correspondiente, que los neumáticos son los correspondientes, que el coche que esté todo ajustado a la ficha de homologación del coche, que aquí se presentan estas verificaciones con el ingeniero, y entonces donde la FISA pues lo que hacen es empezar a estudiar la ficha de homologación y comprobar. Ya es un paso. Esto es, en todos los rallies se viene haciendo más o menos lo mismo, entonces ellos ya saben dónde tienen que mirar más y dónde tienen que mirar menos, y se celebran indistintamente para los coches de Grupo A, que veíamos hace un momento, como para los de Grupo N, este es el equipo Mitsubishi. Todo el mundo ha de pasar, ¿no? Todo el mundo ha de pasar. Todo el mundo ha de pasar las verificaciones, no importa que sea el número 1 como el 100 del rally, todos tienen que pasar las verificaciones, y son siempre 2 días antes por convocatoria. Entonces suelen convocarlo de manera que los pilotos con los números más bajos, es decir, los pilotos prioritarios, como son pues Carlos, Didier Oriol o Cancunen, pues siempre que lleguen a la hora, pues por la tarde, una hora donde pueda haber más público, porque también lo que se busca con esto de las verificaciones es acercar un poco más a los coches y a los pilotos al público, cosa que en la Fórmula 1 es más complicada. Un rally donde los franceses son favoritos, ¿no? Las últimas ediciones siempre lo han ganado Delecour, Oriol, ¿no? Es un rally que los franceses conocen muy bien, donde se va al sprint, son unos tramos complicados, complejos, donde el conocimiento del terreno es fundamental. Y bueno, yo estoy contento. Ha habido mucho tiempo para trabajar desde Portugal a este rally por parte de todos los equipos para mejorar los problemas que hayan podido tener, para evolucionar. Entonces, de momento está todo el mundo muy contento, muy optimista, y hay que esperar a que acaben el primer tramo, el segundo tramo y ver cómo va, ¿no? Subaru, habéis montado una nueva inyección de agua que a priori eso beneficia al coche en cuanto a potencia. ¿Estás satisfecho con...? Sí, más que mejorar en potencia, lo que hace es mantenerla, ¿no? Porque no sufre el calor, el calentamiento del aire, del intercooler. Entonces lo que hace es mantener la potencia durante toda la prueba especial, durante todo el tramo, ¿no? Córcega es una isla muy especial. Igual ahora estamos con buen tiempo, dentro de 5 minutos se pone a llover. Los neumáticos fundamentales, pero también el tener la vista de según dónde estás, a ver qué sí, el problema es que hay que elegir neumáticos para 3 pruebas, ¿no? Con una distancia entre una y otra bastante grande, entonces se puede dar perfectamente el caso de tener que montar un neumático para hacer una prueba duro, un neumático de seco, porque si no, no aguanta, y luego llegar a la segunda prueba y que esté lloviendo, con lo cual no es muy agradable conducir con esos neumáticos, ¿no? Aparte de los franceses que son los grandes rivales en este rally, ¿cómo ves a Cancún? Porque Toyota se ha pasado muchos días aquí probando coche. Sí, el coche está en el límite del peso, ha adelgazado bastante el coche, están muy contentos, dicen que han mejorado mucho. Yo creo que pueden ser sin duda favoritos, De todas maneras, como he dicho antes, hay que esperar a que pasen unas cuantas pruebas y ver qué tal. Los primeros tramos, por tanto, mañana a la expectativa totalmente, a ver lo que sucede. Sí, a ver cómo van. Yo creo que va a dar un poco la tónica de lo que puede ser esta carrera. Gracias, Carlos, y suerte. Vale. Era la opinión de Carlos Sainz, el piloto, el compañero de Luis Moya. Esta era la primera etapa entre Ajaccio y Bastia, con 8 tramos especiales. Y como decía Carlos, un día, pues a ver lo que sucedía, las expectativas de lo que podían hacer pues los grandes favoritos para esta prueba. A priori salía Toyota, Luis, como uno de los grandes favoritos, junto a Ford, que fue quizá la sorpresa. La sorpresa relativa, yo creo, porque Ford tiene 2 pilotos muy buenos en asfalto, como son Delecour y Bruno Tiri. Sobre todo Delecour lo habían mostrado hasta este rally en bastantes ocasiones, no así Bruno Tiri, pero es un equipo competitivo. No lo sé, pienso que es muy duro porque hay muchos pilotos que van muy rápidos. Es difícil saber quién va a ganar este 39 rally de Córcega. Lo iba a intentar, de priori él salía con ganas. Sí, ahora aquí decía en la entrevista, ¿no?, que se encontraba por primera vez realmente satisfecho del coche, y sabemos las posibilidades de Didier. Había ganado 5 veces este rally. Yo me siento bien, no hay problemas, nada especial. Me siento igual que antes. No acostumbras a ser muy competitivo en Córcega. No es uno de tus rallies favoritos. No, no es una de mis carreras favoritas. Cuando corría con Lancia nunca teníamos pilotos especialistas para este rally de Córcega. Pero con Toyota es diferente. Han ganado en 4 ocasiones. Yo no tengo demasiada experiencia, pero está bien. Y Cancunen, otro de los rivales que estaba en su rally número 100 y
que bueno, no es un gran especialista sobre asfalto. Sí, es mi quinta oportunidad, pero no he tenido mucha suerte en el pasado. Las 3 primeras temporadas no pasábamos de las 6 primeras especiales. Conseguí terminar el pasado año por primera vez. Solo tuvimos unos pequeños problemas. Pero el último día fue fenomenal, realmente bueno. Y Bruno Thierry, que fue la gran sorpresa y también al final la gran decepción. Bueno, la sorpresa para todo el mundo, sin lugar a dudas. Sabíamos que podía ser competitivo, pero no es hasta ese nivel. Luego nos dio una sorpresa mayúscula a todos. Desde Coti Chavari, que ya es el primer tramo, se llegaba hasta Sinca. Y aquí ya empiezan a marcarse un poco lo que iba a ser la pauta o la tónica del resto del rally. A priori, los franceses con el belga, con Thierry por delante y Carlos luchando. Y el primer día con algunos problemas de suspensiones, de neumáticos, al menos hasta la mitad de los primeros tramos del primer día. Nosotros, a diferencia de Piero Liatti, por ejemplo, ¿no? Empezamos con una suspensión más blanda, porque sabíamos que una de las claves en esta rally era el aguante de los neumáticos. Entonces, con una suspensión un poquito más blanda, aguantaban un poquito más. Liatti, por el contrario, salió con una suspensión más dura, se arriesgó y parece ser que salió bien. Desafortunadamente nosotros no podíamos montar su suspensión porque no teníamos más repuestos, ¿no? Era una suspensión que se había traído a última hora. Y entonces tuvimos que ir ajustando la suspensión poco a poco durante el rally para endurecer el coche, porque notamos que iba demasiado blando, es decir, que los neumáticos no había un problema grave para aguantar. Delecourt primero, segundo Thierry, tercero Oriol, a 3 segundos Marrae y sexto fue Carlos a 10 segundos y está la bumper. Me imagino que tú lo ves casi igual. Esta es una cámara que ha puesto Canal Plus en el Toyota de Didier Oriol a la altura del parachoques. Bueno, afortunadamente no casi igual, porque mi cabeza va un poquito más alta. Si fuese a ese nivel del suelo, probablemente no me subiría en el coche. Sí, la verdad que Canal Plus ha demostrado ser bastante valiente al meter una cámara ahí, pero creo que un resultado magnífico, ¿no? Como se puede apreciar en las imágenes. Prácticamente la diferencia entre los 3 coches punteros, entre Toyota, Ford y Subaru, lo podríamos luego ir analizando a través de las imágenes. La diferencia es que los Ford prácticamente ni se movían en los tramos, ¿no? Y sin embargo Toyota y Subaru... Sí, el Ford tiene una particularidad que nosotros hemos visto y la que hemos observado muchas veces, pero que por la reglamentación, por la ficha de homologación de nuestro coche, no se puede llegar, y es que ellos tienen una distancia entre ejes más larga, ¿no? Y eso hace que el coche le da una mayor estabilidad y sobre todo van mejor sobre los baches, ¿no? Aquí estamos dentro del coche, pero te hemos callado a ti y oímos solo el ruido del motor para que nos expliques un poco qué es lo que va pasando, o sea, qué es lo que tú vas marcando. Hombre, pues en este caso iré diciendo el trazado, ¿no? Ahora viene pues una izquierda corta, probablemente fuese esa curva, para una derecha. Entonces yo le iría leyendo las notas, ahí verás que si te fijas, pues nos metemos un poquito por la cuneta, eso también lo tenemos anotado en las notas. Se apunta, nosotros lo llamamos RAS, cuando queremos atajar un poquito y meternos por la cuneta, una cuneta que ya hemos estudiado en los entrenamientos porque es arriesgado el ponerla para pinchar. Esto ya sé qué zona es, una zona rápida, viene una derecha rápida ahí y nos acercamos a una curva izquierda, una horquilla, prácticamente. Las notas me imagino que siempre son las mismas. ¿Cambian los comentarios cuando se va muy al límite o es Carlos el que simplemente da gas hasta el fondo y tú le vas orientando? No, nosotros las notas las mantenemos igual para todos los rallies, quiere decir, el vocabulario es siempre el mismo. La única diferencia para mí, por ejemplo, es que hay rallies como Córcega y Finlandia que son particularmente difíciles. Se van los dos a un ritmo muy alto. Córcega, como se ve aquí, está lleno de curvas y entonces yo no dejo de hablar prácticamente en ningún momento. No es un rally donde he de prestar más atención que los demás. Ahora te hemos hecho preparar una pequeña encerrona porque detrás de Carlos vienen otros copilotos y es para la diferencia entre vosotros, cada cual lleva sus notas, o sea, no tiene nada que ver tus notas, por ejemplo, con las que pueda llevar el copiloto de Didier o el de Delecourt. Aparte de Didier, por ejemplo, estrenaba copiloto. Sí, en este rally, por un problema familiar, pues a última hora se tuvo que ir su copiloto de siempre, Bernardo Celli, con el que lleva 9 años, me parece. Y Denis Gigodet, que como copiloto parece ser que se va a apuntar a los especialistas, porque fue el piloto que sustituyó a Pironen con Cancún en Finlandia y ganó el rally de Finlandia con Cancún en el volante, y aquí sustituyó a Didier Oriol en Córcega y ganó con Didier Oriol, es decir, se está convirtiendo en un copiloto especialista. Estamos en el coche de Delecourt, vamos a escuchar. Aquí la copiloto de él tiene un sistema de notas francés, se podría decir, ¿no? Los franceses llaman a las curvas por números, por ejemplo, en unidades de 10, ¿no? Una curva de una derecha 50, 60, 70, a veces usan a lo mejor un 45, 55, dependiendo de la dificultad de la curva. Y son sistemas diferentes. En Italia se usan números del 1 al 10, por ejemplo, dependiendo de los pilotos, a lo mejor hay algunos que usan más o menos.
Los ingleses utilizan descripción, que es un poco más parecido a lo que hacemos Carlos y yo. Pero vamos, yo como digo siempre, las notas es como el afeitarse, no todos lo hacemos de la misma manera, y pues las de Oriol, que son muy simples y funcionan estupendamente, de ahí el campeonato del mundo que ganó el año pasado y todas las carreras que ha ganado. Las de Cancún son un poquito más complicadas, y las nuestras, donde tenemos bastante vocabularios, son complejas, pero también nos han dado resultado, entonces no veo necesidad de cambiar. En esa curva, en el primer tramo, también vamos a hablar de la seguridad, mientras vamos viendo pasar a los otros pilotos. Ahí está Colin McRae. De la seguridad en los rallies es importantísimo hablar. Vamos a tener un ejemplo ahora. Estaban las cámaras de Canal Plus, vemos ahí llegar el Ford de Bruno Thierry, y fíjense cómo está situada la gente arriesgándose la vida, porque la verdad, Luis, es que a veces la gente no tiene la sensación de que haya peligro ahí. Ahí está, Armin Shaw del Toyota se sale, y ojo ahí, porque lo que se lleva por delante, por suerte, es un casco, y lo que se podía haber llevado por delante era la gente. Sí, la ubicación en Córcega es muy complicado. Suerte que Córcega no es un rally que se destaque por la cantidad de espectadores. Entonces, ubicar a la gente, como se puede ver en esas imágenes, no hay sitio, es la cuneta y la montaña. Entonces no es un sitio abierto como Finlandia, donde la gente se puede poner muchos metros más atrás. Es complicado. De todas formas, esta curva, pues una salida como la que ha tenido Armin Schwartz no es lo más común, ¿no? Lo común sería que a lo mejor se hubiese salido una frenada de frente, o bien al salirse por fuera de la curva. Salir hacia el interior es algo extraño, ¿no? Y anómalo. Pues Armin Schwartz se salió ahí, lógicamente la policía intervino, y este es el kit car de Clio, de Renault, que es otra de las, digamos, sorpresas. Estaban a la expectativa, jugaban en casa. Hombre, y al final Bugatski ganó en 2 litros, pero no sé si el rendimiento, como comentamos antes del programa, fue el óptimo para estos coches. Este es un coche que salió con una idea competitiva total, y es un coche que se ve mucho más como de rallies que los demás, ¿no? Lo que sucede es que ellos tienen un coche de 2 ruedas motrices, y uno de los jefes del equipo, Simón, que yo lo conozco desde muchos años, pues hablando con él al final del rally, dijo que les costaba mucho por culpa de que desgastaban mucho los neumáticos delanteros, no así los traseros. Entonces entre tramos los pilotos lo cambiaban, pasaban los de atrás para adelante, pero que eso era el problema que los penalizaba tanto, ¿no? Y yo le dije que lo que tienen que hacer es hacer 4 ruedas motrices, que yo creo que es no el futuro, no el presente, y para mí lo será, ¿no? El futuro de los rallies. Bueno, llegamos a la media jornada de este primer día, y aquí se decide revisar tema de suspensiones. La lleváis un poco más blanda hasta aquí, ¿verdad? Sí, era el comentario que hacíamos antes sobre que las suspensiones las habíamos hecho más blanditas para conservar más el neumático, pero luego vimos que no teníamos ese problema, entre otras cosas, porque nos encontramos en el rally después de muchas pruebas. Como bien dijo Carlos, había habido tiempo, probamos mucho como los demás equipos, pero hay veces que las cosas no salen como uno quiere, y probamos unos neumáticos donde había unos duros que nos parecía que daban un resultado bueno, pero que Carlos siempre se quejaba de que le faltaba un poquito de grip, y sin embargo teníamos otros blandos, más blanditos, que aguantaban, que tenían más grip, pero aguantaban menos. Entonces en el rally yo creo que uno de los problemas que pudimos tener pues fueron los neumáticos, sin desmerecer con ello a Pirelli, que hacen un trabajo magnífico. Este es Fiorenzo Brivi, uno de los técnicos de Pirelli que lleva con nosotros desde que empezamos en Toyota, y la verdad que con nosotros, con el equipo, se vuelcan y hacen un trabajo magnífico, y me consta que en Cataluña el coche va a funcionar mucho mejor de aquí. ¿Cuál fue el resultado? ¿Termináis esa zona donde cambiáis y mejoráis el tema de amortiguación, y a partir de ahí seguís teniendo los mismos problemas, encontráis que el coche va mejor? Sí, el coche empieza a ir un poco mejor, pero de todas formas nos damos cuenta que todavía no estamos a la altura de los Toyota, Ford o Mitsubishi, ¿no? En esta primera etapa con el Mitsubishi más o menos nos defendimos, pero el Ford claramente distanciado, y con el Toyota nos costaba sangre, sudor y lágrimas hacer sus tiempos, ¿no? Entonces no era solo un problema nuestro, porque se vio que los 3 pilotos de Subaru era igual, pasaba lo mismo. Yo creo que el problema de ataque tampoco era, porque íbamos atacando mucho. Los 3 pilotos nos sentábamos después de cada tramo, ¿no? Y empezábamos a pensar, ¿y qué puede ser? Llegamos a la conclusión de que al final nosotros llevábamos una suspensión, Piero Liatti otra y Colin McRae otra, y los tiempos eran muy parecidos al final de los tramos, lo cual quiere decir que la suspensión, pues muy lejos no podíamos estar, y entonces empezaron a buscar pues motivos, empezaron a tomar tiempos parciales en los tramos, ver cómo aceleraban los coches. Se vio que el motor del Subaru y el del Mitsubishi eran los más potentes, y muy cerquita estaban el Toyota y el Ford. Vamos a ver que en el motor, que tampoco estaría la diferencia, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace pensar que pueden ser un conjunto de cosas que incluyen, como no, los neumáticos, en lo que tendremos que trabajar ahora y después de este rally. Por eso se ha planeado en principio un test que iba a hacerse solo en tierra en Cataluña. Después de este rally pues hemos decidido añadir en ese test 1 o 2 días más de asfalto, para que no suceda lo que nos pasó aquí en Cataluña, ¿no? Los franceses seguían dominando. Thierry estaba dando la gran sorpresa, estaba por delante tanto de Delecourt como Didier Oriol, a la postre, que serían ganador y segundo clasificado. Sí, Thierry la verdad hizo un rally magnífico, ¿no? Fue un rally sobresaliente. La pena es que se ha tenido que retirar los tramos antes, pero como me comentaba mi ingeniero del equipo, David Lapworth, el ingeniero nuestro, ¿no? Un hombre que tiene mucha experiencia en competición,
siempre me decía, no me dijo el otro día en el rally, Bruno Tiri sí está haciendo un rally magnífico, impresionante, pero todavía no conozco el primer piloto que haya ganado el primer rally que va líder. Y es decir, siempre hay muchos sinsabores y muchas desgracias. Véase de Lecure en Monte Carlo, nosotros en el Rally de Inglaterra, en Finlandia, en San Remo estuvimos muy cerca de la victoria hasta que por fin conseguimos la primera. Hasta aquí, de momento, la alegría nos la está dando Luis, que Cancune está demostrando que no es un gran especialista en esto y que su Toyota especialmente no funcionaba tan bien como el de Didier. Es un rally donde nunca se encontró cómodo, además después del fatal accidente de un íntimo amigo de él que era Henry Toibone, nunca le gustó volver a Córcega. Luego le cogió otra vez el ritmo. Yo recuerdo que en el año 89, la primera vez que competíamos contra él con Toyota, los dos en el mismo equipo, en ese rally había hecho un rally muy bueno. Lo que pasa es que se ve que no es un gran especialista y, como decía al principio, el Lancia nunca lo llevó a ese rally, siempre contrataban especialistas y entonces cuando empezó a ir, pues era el cuarto Córcega nada más, cuando para nosotros, por ejemplo, era el octavo. Siempre fue un rally que nunca se le dio muy bien. Poco a poco el rally se iba acercando a Bastia y hasta el momento en todos los especiales marcaban el scratch, el mejor tiempo entre Thierry, Delecour y Didier Oriol. Ahí ningún Subaru el primer día consiguió meterse y tampoco, a priori solo en un tramo, en el quinto, Aguini consiguió marcar un buen scratch con Mitsubishi. Sí, la superioridad fue incontestable en los primeros tramos del Ford. Este tramo que estamos viendo ahora se llama el Col de la Bacchia. Este es un tramo donde hace 3 años, en la bajada del Col de la Bacchia, se nos hizo una foto muy curiosa, a Carlos y a mí, yendo en el coche y a punto de torear a un toro que se nos cruzó en la carretera, ¿no? Es un tramo donde hay bastantes animales sueltos, sobre todo... Ese es otro de los peligros. En Córcega, sí, entre cerdos y vacas, este tramo estamos muy sorprendidos nosotros, porque aparte no había ningún tipo de control, se te puede cruzar en cualquier momento. Sí, alguna vez a mí, por ejemplo, los ubriers nuestros me lo marcan en las notas, no me ponen vacas, pero claro, cuando me pasan ellos que pasan 2 horas antes, a lo mejor están en el kilómetro 2, pero por muy despacito que vaya una vaca, cuando paso yo 2 horas después están en el kilómetro 3, ¿no? Entonces, siempre, no es que vayas con atención, pero sabes que puede pasar, y nosotros, de hecho, subió a la montaña, pasamos y cayó detrás de nosotros. Pues vamos a conocer quién son vuestros ubriers, que son Josep Coluber y Jaume Visser, y que nos cuentan de cuál es su trabajo. Bueno, pues nosotros pasamos por los tramos 2 horas antes y entonces pues verificamos las notas y corregimos pues los cambios que pueden haber del estado del terreno, ya sea por las gravas, arenas, tierras, humedades, etcétera. Vuestro trabajo es fundamental, de vosotros depende un poco lo que se vaya a encontrar Carlos luego, ¿no? Sí, evidentemente si al límite que se va ahora pues no puedes dejarte nada por apuntar porque cuenta todo. Lleváis un coche de características parecidas, ¿a qué velocidad os utilizáis? ¿Vais muy lentos? No, por los tramos vamos lentos, porque en el asfalto lo más importante es ver lo que hay en la carretera y entonces si vas deprisa no lo ves o no tienes tiempo de apuntarlo. En los tramos de tierra sí que vamos más deprisa porque entonces es más que nada ver pues si patina o si no patina, entonces tienes que ir más deprisa, pero en el asfalto vamos despacio. ¿Y qué funcionáis? ¿Como un equipo? ¿Vais los dos? Igual. ¿Comentáis lo que veis? Lo que sí, igualmente. ¿Y luego cómo se le transmite esto al equipo? ¿Mediante radio? Bueno, no, mediante un runner que te viene a recoger las notas, mediante helicóptero, nosotros damos la vuelta en otro tramo, de todas formas, o sea, como puedes, ¿no? Por teléfono, por radio cuando hay arriba el helicóptero, como puedes. ¿Hoy habéis visto algo raro? No. Ese rally está descafeinado. ¿Y eso? Sí, pues bueno, porque se ha cortado los tramos, son de pocos kilómetros, está todo seco. Yo creo que han barrido las carreteras, no hay nada, prácticamente nuestro trabajo pues ha sido muy poco. Pues eran los ubriers, los hombres que se encargan de dar o de contar, tanto a ti como a Carlos, cómo están los tramos, qué es lo que os vais a encontrar, qué es lo que nos vais a encontrar. Y que lleva con nosotros desde el año 89 que empezamos con Toyota. Ellos trabajaban antes con Salvador Serviá y fue la herencia que nos quedó a nosotros en los rallies de Salvador Serviá, sus ubriers, ¿no? Tenemos 3 equipos, pero ellos vienen a todos los rallies del campeonato, solo se han perdido Grecia y Argentina, que son rallies particulares donde no se suelen utilizar, pero los demás nos han seguido durante muchos años. Alguna vez Jaime faltó por problemas de trabajo, pero vienen, son muy profesionales, trabajan muy bien y bueno, pruebas son los resultados, ¿no? Donde ellos son una parte muy importante. Estamos viendo otra asistencia. Este año, Luis, las asistencias son un tanto extrañas. Sí, la reglamentación o nueva reglamentación, que consideramos todos absurda, ¿no? No creo que tenga sentido el ver a Didier Oriol trabajando en el coche cuando están los mecánicos al lado que podrían ayudar, ¿no? Tenemos un máximo de mecánicos en ciertas asistencias que son 2, y luego se tienen cosas como lo de Bruno Tiri, donde teniendo la pieza para cambiar el rodamiento, donde teniendo los mecánicos para cambiarlos, no pueden
cambiarlo, tienen que mirar, intentar arreglarlo él con sus manos si puede, cosa que es imposible en caso de un rodamiento, y retirarse del rally como sucedió. Terminado el primer día, llegamos a Bastia con Bruno Thierry como líder y con Carlos Sainz en la quinta posición. Ha sido un día un poco raro, ¿no? Un poco complicado para nosotros, en el que empezamos con el coche que no iba muy cómodo, faltó coger un poco el ritmo, luego tuvimos algún pequeño problema con el diferencial con el electrónico y luego al final ha ido un poquillo mejor, ¿no? De todas maneras, quitando los Ford que se han escapado un poco, estamos ahí un grupo que estamos en 20 segundos 7-8 coches, ¿no? Está bastante apretado. ¿Lo ves con preocupación para mañana o no? ¿Lo ves con esperanza después de los resultados de estos dos últimos tramos, que es cuando quizás ha arreglado el problema que tenías a priori de suspensión? Bueno, lo veo un poco mejor, pero lo veo que va a estar muy apretado todo el rally, ¿no? Porque en un tramo hemos pasado de ir octavos a quintos, ¿no? O sea, es decir, que estamos, me parece que un segundo detrás nuestro va Liatti, 2 segundos va Macré, a 5 a Cancún, en a 6, o sea, estamos muy pegados, muy juntos. Los franceses siguen en su tradición, aquí son como los reyes, esto es un poco como los nórdicos en Suecia o en Finlandia aquí. No, yo creo que lo que se ha visto es que el Foro se ha escapado los dos. Thierry es belga, no es francés, e iba encabezando el rally. El año pasado iba bastante detrás con el mismo coche, con los mismos neumáticos. Yo creo que han mejorado mucho y el coche está funcionando muy bien, ¿no? Entonces quizá estén ahora mismo un poquito delante de todos los demás. Tú estás cumpliendo un poco con la tradición, porque normalmente a ti la primera jornada del Rally de Córcega sí, siempre por algún motivo o por otro nunca empiezo bien. Esperemos que luego el segundo y el tercer día vaya un poco mejor. ¿Y mañana? Mañana va a ser un día como hoy, me imagino, ¿no? Parecido, quizá empecemos un poco más tranquilos que hoy. Quien acompaña siempre a Carlos y a Luis en todos los rallies es su manager Juanjo Lacalle, que nos explicaba en este rally de Córcega cuál era su misión. ¿Cuál es la misión de un manager en un rally? Bueno, en un rally quizás la misión más importante, sobre todo en los que están muy lejos de España, es estar pasando información a los medios que no vienen, ¿no? Cuando estáis aquí muchos medios, pues la misión que tengo es estar atento a que si Carlos necesita algo, estar cerca de él para conseguir lo que necesite, o un trabajo muy personal de él. Quiero decir, hay un equipo que se ocupa de todo, pero siempre hay cosas personales que necesita y son de las que yo me puedo ocupar. Entonces tu trabajo exactamente es más antes de las carreras, no durante las mismas. Sí, efectivamente, durante las mismas, pues, hombre, en esta carrera hay muchos medios. En la próxima carrera, que es en Australia, en Nueva Zelanda, perdón, ya hay muchos menos. Entonces sí que cuando termina una etapa voy llamando a todos los medios que lo necesitan en España para tenerles informados. Tú sufres casi más que Carlos. Te recuerdo en el último día, en el último tramo en Portugal, lo pasaste fatal, esperando el resultado y casi no quieres ni saberlo. Sí, porque bueno, cuando estás dentro del coche sabes lo que está pasando en cada momento, ¿no? En una sala de prensa te llegan las noticias por un ordenador